¿Te has preguntado por qué el pan cuesta lo que cuesta o por qué el agua o el petróleo se venden? ¿O quién decidió que existiera la propiedad privada? Pues hoy hablaremos de eso. Hoy vamos a hablar de un tema que afecta cada aspecto de nuestras vidas y que podría parecer complicado: la economía. ¿Qué es la economía? ¿Qué importancia tiene en nuestra vida? ¿Por qué deberíamos preocuparnos por ella? Exploremos cómo no solo se trata de dinero o gráficos, sino de decisiones complejas, administración de recursos y la manera en que interactuamos como sociedad. Así que quédense con nosotros, que al final de este video entenderás qué es y por qué es tan importante. Vayamos a lo primero. ¿Qué es la economía? La economía es una ciencia social. ¿Y por qué es una ciencia social? Porque estudia al ser humano, estudia su comportamiento y decisiones. Es decir, la economía no existiría sin el ser humano. Entonces, se puede decir que la economía es una ciencia social que estudia cómo las personas y las sociedades utilizan los recursos que son limitados o escasos para producir bienes y servicios, y cómo estos se distribuyen entre todos con el objetivo de satisfacer necesidades y deseos. ¿Pero a qué nos referimos con recursos limitados o escasos? De igual forma que si no existieran los humanos no existiría la economía, si los recursos fueran ilimitados la economía tampoco existiría. Te lo explico sencillamente. Piensa en el aire. El aire es un recurso abundante necesario para el humano. Está en todos lados. Todos tenemos acceso a él. No hay limitante para consumirlo y no se puede restringir su acceso. Es prácticamente imposible que alguien pudiera acaparar el aire del planeta. Esto quiere decir que es ilimitado. No hay escasez. Todos tenemos acceso a él en todo momento sin tener que hacer nada. Al pasar esto, el aire no es económicamente estudiable. No hay que producirlo ni distribuirlo, no hay que contabilizarlo ni administrarlo, nadie lo puede comprar o vender. Económicamente no hay nada que entender de él. No es un bien económico porque no hay necesidad de administrarlo. Pero cuando hablamos de recursos limitados o escasos, nos referimos a aquellos que no están disponibles en cantidad infinita, como el petróleo, el agua dulce o incluso el tiempo. La escasez de recursos nos obliga a tomar decisiones sobre cómo utilizarlos de la mejor manera posible para satisfacer nuestras necesidades y deseos. Ahora pensemos en el agua. El agua es un recurso abundante y necesario para el ser humano. No está en todos lados y su acceso puede estar restringido, ya sea de forma natural por sequías, por falta de lluvia, porque no es posible consumirla como el agua de mar, o por estar geográficamente lejos de los individuos. Para consumirla, debes de alguna forma llegar a ella, o que ella llegue a ti. Es decir, hay limitantes para consumirla o acceder a ella. También existe la posibilidad de que alguien la pueda acaparar por medio de la fuerza. El agua, a pesar de ser abundante en el planeta, el acceso a ella, ya sea por causas naturales, geográficas o humanas, la convierte en un recurso limitado o escaso. Esto convierte a el agua en un recurso económicamente estudiable. Hay que acceder a ella, hay que distribuirla, hay que contabilizarla, hay que administrarla y se puede comprar y vender. Económicamente se puede estudiar y determinar qué hacer con ella. Entonces, habiendo comprendido la escasez de los recursos, podríamos decir que la economía estudia cómo las personas se organizan para obtener recursos que son escasos y que necesitan para sobrevivir. Hasta aquí todo suena sencillo, pero ¿qué hacemos si los recursos son limitados en comparación con los deseos ilimitados de las personas? ¿Cómo se logra satisfacer todas las necesidades y todos los deseos de todas las personas? Siendo que todas las personas son diferentes, con distintos valores, creencias, conciencia, y que por ello sus necesidades y deseos serán distintos. Pues es aquí donde muchos filósofos, economistas, antropólogos y demás, a lo largo de la historia se han roto la cabeza pensando cómo organizarnos colectivamente y cómo utilizamos estos recursos de la manera más eficiente posible para que todos podamos satisfacer nuestras necesidades. Desde las primeras civilizaciones como la babilónica o egipcia, las comunidades humanas
se enfrentaron al desafío de administrar recursos limitados para satisfacer demandas crecientes. Esto dio lugar al desarrollo de sistemas económicos que reflejan no solo las necesidades materiales de las sociedades, sino también sus valores, ideologías y contextos históricos. El pensamiento económico comenzó en la antigua Grecia con filósofos como Aristóteles. Sin embargo, fue en el siglo XVIII cuando la economía comenzó a estudiarse y estructurarse como ciencia gracias a figuras como Adam Smith, quien en su obra La riqueza de las naciones estableció las bases del liberalismo económico y los conceptos de mercado. A través del tiempo, la economía ha evolucionado desde una actividad práctica orientada a satisfacer necesidades básicas hasta convertirse en una ciencia social compleja que busca comprender los sistemas de producción, intercambio y consumo. Ahora que entiendes qué es la economía y por qué existe, explicaremos de forma sencilla conceptos básicos que te ayudarán a entender y analizar mucho mejor lo que pasa en el mundo. Primero expliquemos cuáles son los factores de producción. Si recuerdas, dijimos que la economía estudia cómo las sociedades utilizan los recursos limitados para producir bienes y servicios, con el objetivo de satisfacer necesidades. Entonces, algo importante es saber cuáles considera la economía que son esas cosas que producen los productos o servicios que consumimos. Y estos son 4. 1. La tierra. Para la economía, la tierra son todos los recursos naturales, como los terrenos, los minerales y las fuentes de energía como agua, bosques, petróleo. La tierra es indispensable porque proporciona las materias primas necesarias para la producción. Su disponibilidad y calidad pueden influir en el desarrollo económico de una región. 2. El trabajo. Para la economía, el trabajo se refiere al esfuerzo humano, tanto físico como mental, que se aplica en el proceso de producción. Incluye las habilidades, conocimientos y capacidades de las personas, los empleados en una fábrica, los maestros en una escuela o los programadores desarrollando software. El trabajo es fundamental porque transforma los recursos naturales en bienes y servicios. Es el esfuerzo laboral o las horas que se destinan a la producción. 3. El capital. Para la economía, el capital se refiere a las cosas que se utilizan para producir otras cosas como la maquinaria, computadoras o herramientas. El capital son las cosas que fueron producidas previamente y que son utilizadas para generar otros bienes o servicios. Se puede dividir en capital físico, que son herramientas como martillos, serruchos, maquinaria como excavadoras, computadoras, robots. También edificios e infraestructura como carreteras, puertos y la otra, capital financiero, como el dinero y otros activos utilizados para invertir. El capital mejora la eficiencia y productividad del trabajo y de la tierra. Por ejemplo, un trabajador con herramientas modernas puede producir más que uno sin ellas. Una persona que utiliza la inteligencia artificial, que sería el capital, se vuelve más eficiente para producir un bien o servicio. 4. Organización empresarial o emprendimiento. Para la economía, este factor se refiere a la capacidad de coordinar y administrar los otros 3 factores de producción para crear bienes y servicios. Esta capacidad implica tomar riesgos, innovar y tomar decisiones para satisfacer de mejor manera las necesidades. Un emprendedor que inicia un negocio, diseña un nuevo producto y encuentra una forma innovadora de fabricar algo, conlleva organizar y dirigir los otros 3 factores de producción. Sin la organización empresarial, los recursos disponibles no se utilizarían de manera eficiente. Los factores de producción son la base de cualquier sistema económico. Cada uno de ellos juega un papel crucial y su combinación eficiente determina el éxito de una economía. Ahora que ya sabemos cuáles son esos factores que producen los bienes y servicios que usamos y consumimos diariamente, pensemos cómo nuestros antepasados en algún momento tuvieron que ponerse de acuerdo en cómo se iban a organizar para administrar esos factores de la producción. ¿En manos de quién iban a estar? ¿Quién los controlaría? ¿Si serían privados, públicos? ¿Si debería existir un gobierno? ¿Cómo debería organizarse ese gobierno? Decisiones muy complejas que fueron tomando distintas formas. La manera en cómo los humanos hemos decidido organizar los factores de producción lo llamamos sistema económico. Los sistemas económicos son modelos que los teóricos han desarrollado para organizar y administrar estos factores en una sociedad.
Cada sistema económico que se ha generado se basa en diferentes ideas sobre cómo deberían utilizarse y controlarse estos factores. Cada sistema refleja la forma en que una sociedad estructura la propiedad, la producción y la distribución de bienes y servicios. Veamos los principales sistemas económicos que han sido estudiados e implementados. 1. Economía de subsistencia. Predominó en las sociedades primitivas y agrarias antes del desarrollo de civilizaciones avanzadas. En este sistema, las personas producían únicamente lo necesario para satisfacer sus propias necesidades y las de su comunidad inmediata. No hay un mercado desarrollado ni acumulación de capital. Y parte de su forma de intercambio era el trueque. Los factores de la producción suelen ser de uso colectivo o comunitario. Un ejemplo actual serían las comunidades indígenas amazónicas que todavía mantienen modos de vida tradicionales. Estas comunidades suelen vivir en regiones remotas de la selva amazónica, donde su economía está diseñada para satisfacer las necesidades básicas de la comunidad sin acumular riqueza ni depender del comercio externo. 2. El feudalismo. Fue el sistema predominante en Europa durante la Edad Media. Estaba basado en relaciones jerárquicas entre señores feudales y campesinos o siervos. Los señores feudales controlaban la tierra, mientras que los campesinos trabajaban en ella a cambio de protección. La producción era agrícola y de autosuficiencia, con escaso comercio. Un mercado poco desarrollado. Los siervos producían para su familia y para el señor feudal, mientras que el señor les ofrecía protección contra invasiones o conflictos locales. 3. El mercantilismo. Un sistema que dominó entre los siglos XVI y XVIII, especialmente durante la expansión colonial. Se centraba en la acumulación de riquezas, especialmente oro y plata, por parte de los estados-nación. El comercio era controlado por el Estado. Con políticas proteccionistas como aranceles y monopolios, la economía estaba orientada hacia el fortalecimiento de los imperios coloniales como Inglaterra, España y Francia. 4. Capitalismo. Surgió en Europa en los siglos XVII y XVIII con pensadores como Adam Smith, consolidándose con la Revolución Industrial. En el capitalismo, los factores de producción son de propiedad privada, un sistema impulsado por el mercado, con decisiones basadas en la oferta y la demanda. Debe de tener un mercado desarrollado. La intervención del Estado debe de ser nula. El mercado se regula solo. Busca maximizar la producción, las ganancias y la eficiencia. La acumulación de capital es clave para el crecimiento económico. El trabajo es asalariado. Las personas venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario, ya que no se tiene acceso a los medios de producción como el capital y la tierra como fábricas, petróleo, recursos naturales, maquinaria, etc. La concentración de riqueza en manos de los que tienen acceso al capital y la tierra contrasta con las condiciones de vida de la clase trabajadora, que muchas veces vive en barrios pobres y trabaja largas horas en condiciones difíciles. Un ejemplo. En Inglaterra, en Manchester, conocida como la cuna de la Revolución Industrial, surgieron grandes fábricas textiles que producían ropa a un ritmo sin precedentes. Un empresario, Richard Arkwright, inventor del telar hidráulico, empleó a miles de trabajadores en condiciones deplorables. El sistema permitió a Inglaterra liderar la economía global durante este periodo, al tiempo que generaba el surgimiento de la clase trabajadora urbana y una creciente burguesía industrial. Este modelo sentó las bases para las economías de mercado modernas. 5. El socialismo y comunismo. Nació en el siglo XIX como respuesta a las desigualdades creadas por el capitalismo. Sus teóricos son Karl Marx y Friedrich Engels. De este sistema debemos entender que el socialismo y el comunismo no son lo mismo, pero surgen de la misma fuente. Son como dos etapas de un proceso. Como primera etapa se encuentra el socialismo, que es un sistema que busca que los factores de producción sean centralizados por el Estado, esto para promover la igualdad y reducir las desigualdades sociales. En lugar de centrarse en el beneficio individual, el socialismo pone énfasis en el bienestar colectivo. A diferencia del capitalismo, se prioriza la satisfacción de necesidades sociales sobre la ganancia económica. El Estado controla los medios de producción y tiene injerencia en los mercados. La Unión Soviética entre 1917 y 1991 es un ejemplo. Por otro lado, el comunismo sería la siguiente etapa del socialismo, donde no existe un Estado, no existe la propiedad privada,
Los factores de la producción son colectivos. La producción es planificada. Se produce lo que se necesita. No hay clases sociales, todos somos iguales, no hay gobernantes ni gobernados. El comunismo nunca ha existido en su máxima expresión. Sigue siendo una utopía. Los sistemas económicos han evolucionado en respuesta a las necesidades, valores y desafíos de cada época. Cada sistema refleja una forma diferente de organizar y gestionar los factores de producción. En videos posteriores ahondaremos más en este tema, para que quede claro las diferencias entre los sistemas capitalista, comunista, socialista y neoliberal. En los últimos 200 años, ningún sistema económico teorizado se ha implementado al 100% en ningún país. Más bien se han implementado una mezcla de muchos conceptos. Los principios capitalistas y socialistas están presentes en los sistemas económicos de los países. En muchos, como en Estados Unidos, la economía de mercado, con bases capitalistas, es más fuerte. Aquí los factores de producción son propiedad privada y las decisiones sobre qué, cómo y para quién producir se toman a través del mercado, impulsado por la oferta y la demanda. Los recursos naturales son generalmente propiedad privada y se utilizan para obtener beneficios económicos. Los individuos eligen dónde trabajar y su trabajo se remunera con salarios basados en el mercado. El capital. La inversión y acumulación de capital se realizan de forma privada y los emprendedores toman riesgos y compiten para obtener ganancias. Pero también el Estado está muy presente interfiriendo en el mercado y tomando decisiones. Existen leyes laborales que tienen fundamentos socialistas y hay sindicatos. En otros países como China, la economía planificada, con bases socialistas, tiene más presencia. Aquí el Estado tiene mayor peso que el mercado. Aunque los factores de producción son privados, muchos son estatales y la toma de decisiones económicas clave vienen del Estado. Hay propiedad privada y colectiva. El gobierno invierte en infraestructura y producción según sus planes económicos. El gobierno decide cómo se utilizan los recursos naturales. Los líderes gubernamentales diseñan y ejecutan las estrategias de producción. Pero en la mayoría de los países vemos una economía mixta, una mezcla que combina elementos de las economías de mercado y planificadas, capitalismo y socialismo. Algunos factores de producción son controlados por el Estado, mientras que otros son propiedad privada. La tierra o los recursos naturales pueden ser públicos o privados, dependiendo del sector. Existen mercados laborales libres, pero el gobierno puede regular las condiciones laborales. Hay inversión privada y también puede coexistir con proyectos públicos. Los emprendedores actúan en el mercado, pero también bajo regulaciones estatales. Así como todos los sistemas, el económico no es estático o determinista, más bien es un sistema cambiante y dinámico con miles de variables que lo mantiene en cambio continuo. El sistema económico es más complejo que una sola definición. Así que ahora que tienes una mejor perspectiva de lo que es la economía, no te dejes engañar tan fácilmente por aquellos que tergiversan la realidad para beneficios personales. Mantente al pendiente de los siguientes videos porque ahí te explicaremos más sobre economía y sus términos como oferta y demanda, pleno empleo, inflación, macroeconomía, microeconomía. Te mandamos un fuerte abrazo y no olvides que entender genera conciencia y la conciencia libertad y equilibrio.